Aquí. Excelente. Entonces, tal como decía, cosa que quede dentro de la grabación, la intención de hoy es hacer una sesión de guía para el análisis de máquinas de inducción y la curva característica torque y velocidad de las máquinas de inducción en MATLAB. Y cómo corroborar la información que nosotros estemos poniendo como ecuaciones a través de estas simulaciones de JS que están en el aula virtual. Entonces, primero que todo en un código, lo que normalmente se puede partir es limpiando la interfaz, porque, bueno, esto es los cajes del oficio, pero cuando uno está creando un código o cuando uno quiere generar, por ejemplo, gráficos o resultados a ecuaciones, uno no quiere que todos los resultados se acumulen en la ventana de comando. Uno no quiere que las figuras estén constantemente apareciendo, sobreescribiéndose la información y que queden muchos gráficos superpuestos, sino que la información quede clara y precisa y una vez que uno ya la obtuvo, se limpie todo, se cierran las figuras y así. Entonces, el código de MATLAB lo ideal es partirlo con esta serie de comandos que son los siguientes: clear all, close all y CLC, los cuales hacen el primero de todos. Bueno, por acá voy a cerrar aquí. Ahora sí. Por acá en el espacio de trabajo, bueno, ustedes van a tener disposiciones distintas dependiendo de cómo tengan configurado la interfaz de MATLAB, pero las variables que ustedes estén ocupando, ya sea variables de vectores, imágenes que hayan insertado, o todo tipo de variables que ustedes vayan creando con su código van a ir apareciendo aquí. Lo que hace el clear all es, al momento de ejecutar su código, limpiar absolutamente todo y despejar todas las variables. O sea, elimina todas las variables que habían existentes hasta ese momento. El close all lo que hace es, si es que ustedes tenían figuras abiertas de algún código anterior, es cerrarlas todas, cerrar todas las figuras que hayan abiertas en ese entonces en el entorno de MATLAB. Y el CLC lo que hace es limpiar la ventana de código que está acá. Entonces, por ejemplo, si que yo, por a veces motivo, acá en la ventana de comando, yo quisiera generar un vector o un número que se llame b igual a 1, si quiero generar, por ejemplo, un vector de deslizamiento que tenga tres valores, 0,00, o sea, 0, 0,5 y 1, por ejemplo, ahí voy a generar ese vector. Y aquí, si ustedes se fijan, tengo la ventana de comando en que se empiezan a acumular cosas e información de lo que yo ingresé, y acá empiezan a aparecer las variables que yo definí. Definí, por ejemplo, una constante v que es igual a 1 y definí un vector de deslizamiento que tiene tres valores 0, 0,5 y 1. Entonces, lo que hace el primer código, que sería clear all, si que yo lo evalúo directamente, es limpiar las variables que había aquí. Ya no están esas variables definidas en mi sistema. Lo que hace el close all, en caso de que hubiese ventanas abiertas con figuras, es cerrarlas. Y el CLC lo que hace es limpiar acá en la ventana de comando, cosa de que quede todo más limpio y entender bien qué es lo que está haciendo. Luego, y ahora sí entrando en lo que es la máquina de inducción. Lo primero que habría que entrar a MATLAB, siempre pensando en lógica computacional, son los datos de placa, o todos aquellos datos que podríamos considerar como constantes. Entonces, por acá vamos a crear un apartado que se llama datos de placa. Bueno, aquí, si ustedes agregan este símbolo de porcentaje, lo que hace es crear un comentario, vale decir, todo aquello que venga después de un signo de porcentaje, no lo va a considerar como algo que tiene que leer para poder hacer el código, y el MATLAB no lo va a ingresar tampoco como nada. Entonces aquí yo puedo hacer todo tipo de comentarios sin que MATLAB interprete como que tenga que hacer algo, que hacer alguna acción. Ahora, la gracia está en que si ustedes quieren que el código les quede ordenadito, ustedes pueden agregar dos signos de porcentaje, un espacio, tal como se muestra aquí, y un título, por ejemplo. Y eso, ¿qué es lo que hace? Les marca una separación entre la parte de arriba y la parte de abajo de un código. Y eso ayuda un montón, por ejemplo, a separar distintos ítems. No sé, si por ejemplo en la tarea ustedes van a tener ítem A, después, doble paréntesis, ítem B.
Y si ustedes ven, esta parte que está marcada como ítem A quedó entera separada con un color amarillo y dos separadores de línea. Y acá lo mismo. Entonces eso permite que ustedes también puedan programar de manera más ordenada y que también el resultado se vea más fácilmente de cara a alguien que lo esté revisando. Entonces, Profe, ¿cuál era era doble porcentaje o es otro símbolo? doble porcentaje, sí. Espérense, porque justamente para poder tratar eso, voy a cambiarle la resolución a mi pantalla, cosa de que lo puedan ver más grande, porque, claro, la resolución de repente es media pequeña y no se ve bien. Ahora sí, ahora se debería ver un poco más grande todo y por lo tanto deberían ver, este sí es doble signo de porcentaje, o sea, el que está en el 5. Ah, espérense, no le puse corroborar. Aquí, ahora sí, perfecto. Entonces sí, doble porcentaje y con eso logran estos títulos tan bonitos que se ven aquí. Un momento que por acá, ahora sí, me había configurado todo por acá. Entonces vamos, ahora sí, con los datos de placa. Entonces, Profe, sí, y a la hora de hacer correr todas las acciones, te, eh, ¿te muestra todo o va mostrando sección por sección todo. Ahora, ustedes del pueden logo? elegir después al hacer una evaluación, es evaluar la sección actual. Ah, Y ya, eso ya, sí ya corre esa voy. sección. Ya, gracias. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de seguir? Porque de repente a mí se me olvida preguntar si es que tienen alguna otra duda. Ya. Entonces seguimos. Datos de placa, vamos ingresando algunos valores que sean constantes, que yo podría considerar que son de placa y que pertenecen, por supuesto, a la máquina. Entonces, por ejemplo, datos de placa de un motor puede darse cuál es el voltaje de entrada que tiene o el voltaje de placa, que sería el voltaje línea a línea. Aquí, de hecho, lo voy a poner VLL. Voltaje línea a línea que, por ejemplo, sea de 540 volts. Entonces, vamos al tiro. Pongo aquí entonces voltaje línea a línea igual 540 y idealmente si ustedes quieren, esto de cara, por ejemplo, a si ustedes más adelante tengan que hacer tesis y con la tesis se basa en un código MATLAB más o menos grande, anoten las distintas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí voltaje de placa del motor de inducción, por decirles algo. Después, siempre bueno, aquí lo que yo hice fue ponerle un punto y coma después de ya haber definido mi constante. Si yo no defino eso, si no pongo ese punto y coma, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Para mostrarles aquí. Acá abajo, en la ventana de comando, me va a mostrar voltaje línea a línea igual a 540. Y acá, si ustedes se fijan, va a aparecer que se definió la constante VLL y cuyo valor es 540. Si yo no quiero que aparezca acá abajo en la ventana de comando, vale decir que sea una suerte de variable invisible y que solamente se defina la variable sin que me aparezca acá abajo, yo agrego el punto y coma. Y el punto y coma lo que hace entonces es que ahora se borró todo, se borraron las variables, se limpió aquí, se definió, aparece aquí, pero no me aparece en la ventana de comando. Porque la ventana de comando, normalmente, por ejemplo, yo lo que hago es dejarla para aquellas cosas que sí es necesaria. O sea, por ejemplo, para verificar si es que ando buscando algún error, le pongo un marcador ahí que me muestre si es que está entrando en un ciclo for o cosas por el estilo, o que me muestre un resultado final, pero no cosas intermedias, porque si no nos va a llenar la ventana de comando con todas las constantes que nosotros andamos definiendo y no es la idea. Tenemos entonces, por ejemplo, el voltaje línea a línea del motor. ¿Qué otra cosa podríamos saber? La frecuencia con la que opera normalmente. La frecuencia, por ejemplo, podríamos considerar de 60 Hz, más o menos siguiendo el ejemplo que yo le subí al aula virtual. Entonces aquí, frecuencia de la red. F igual 60. Nuevamente puse el punto y el punto y coma lo hago nuevamente para que no me aparezca, pero sí se define entonces la variable, la constante aquí dentro de las variables que ya están definidas en el sistema. Entonces, si yo corro el código, ahora va a aparecer nuevamente el voltaje línea a línea, 540, y la frecuencia que es los 60 Hz. Después podemos agregar la cantidad de pares de polos que tiene el motor.
Por ejemplo, si el motor del ejemplo que yo le subiera de 4 polos, por lo tanto, los pares de polos aquí podrían ser 2. Pares de polos. Por favor, definan bien polos o pares de polos. Por ejemplo, en el código que yo les pasé, yo definí polos. Yo puse P. Y por lo tanto hay varias ecuaciones que están distintas a las que yo le pasé en cátedra. Y bueno, justamente ahora lo vamos a ver bien. Pero si eligen polos, tienen que seguir hasta el final polos. Si eligen pares de polos, hasta el final tienen que morir con los pares de polos. Pero no vayan a mezclar, de repente unos, en el intertanto que está programando, pares de polos se confunden con polos y después uno no sabe por qué los resultados dan el doble o la mitad de lo que debería. Luego, número de fases de la máquina. ¿Ves? Vamos a considerar que es un motor trifásico. Número de fases de la máquina de inducción. Y ahora podríamos ir con los datos del circuito equivalente. Datos de circuito equivalente. Entonces aquí podríamos poner datos del motor, los datos del motor de inducción, y vamos a generar algunas subsecciones. Datos de placa, y acá datos del circuito equivalente. Si ustedes se fijan, acá solamente este título está con el doble signo de... siempre se me olvida el nombre. Siempre el doble signo de porcentaje y el espacio. Y por lo tanto el título aparece en negrita y la sección se define completa hasta acá. Estos otros subtítulos que yo estoy agregando tienen solamente un signo de porcentaje y por lo tanto no los toma como una nueva sección. Como digo, esto de las secciones es solamente para ordenarse, no es que sea un requisito. O sea, ustedes pueden, obvio que quitar todo eso, quitar todo lo que está en verde y el código va a funcionar exactamente igual. Ya, vamos con los datos del circuito equivalente. Entonces, por ejemplo, resistencia de estator, en el código que yo le subí valía 0.095. Por aquí lo tengo, 0.095. Entonces, esto es resistencia de estator, resistencia equivalente de los devanados de estator. Después, por ejemplo, voy a definir la resistencia de los devanados de rotor. Por decirles algo, 0,1, muy parecida a la resistencia de rotor, o de estator. Resistencia de rotor ponemos ahí. Después, reactancia de estator. Por ejemplo, que anda dentro del orden de... Tendría que andar similar. 0.682, por ejemplo. Aunque aquí 0.682, sí, podría ser reactancia de estator. Después XR, reactancia de rotor. Consideremos que son iguales, aunque creo que en el código de la que les envié era 0.682. Reactancia de rotor. Y reactancia magnetizante, que siempre es al menos un orden de magnitud distinta o mayor al de la de rotor o de estator. Bastante mayor siempre. Aquí, por ejemplo, 18,7, que sería la reactancia magnetizante. Con esto entonces tenemos definidos todas nuestras variables iniciales. Por ejemplo, igual si se pueden seguir agregando. Y ya podemos entonces, yo corro el código aquí y van a aparecer todos mis valores acá. Sin que aparezcan en la ventana de comando, por supuesto. Ahora, a ver, esto lo vamos a correr para arriba, que era que se vea ahora. Ya. Acá hay un punto importante y que yo lo aprovecho de decir al tiro. Estas reactancias, hay que recordar que su expresión, reactancia cualquiera, la vamos a poner por aquí, reactancia de estator, es 2pi por la frecuencia por la inductancia de estator. Recordad que siempre una reactancia debida a inductancia se escribe de esta forma, o responde a esa expresión, 2pi por F por L. Ahora bien, el parámetro que es constructivo de la máquina es la inductancia. La inductancia es un parámetro que depende de la forma de la ranura, de la manera en que están configurados los devanados, etc. O sea, es algo que depende de la máquina, parámetros geométricos inalterables, hasta cierto punto, inalterables. Pero la reactancia como tal no es un parámetro que sea constante en la máquina, no es un parámetro constructivo. A ustedes les van a entregar este valor de reactancia, pero este valor de reactancia va a estar calculado con un cierto valor de frecuencia. Entonces, lo ideal es que ustedes a partir de acá determinen cuál es la
inductancia de estator, la inductancia de rotor y la inductancia magnetizante, que no está entonces influenciado por el valor de la frecuencia. ¿Y cómo vamos a hacer eso entonces? Vamos a despejar la inductancia de esta ecuación que está acá. ¿Y qué es lo que podríamos seguir haciendo acá entonces? Ya no son datos, porque aquí yo puse sección de datos del motor de inducción, vamos a hacer una nueva sección que sería de cálculos previos, por ejemplo. Cálculos previos. Y vamos entonces a determinar primero la inductancia de estator, LS, que tendría que ser, despejando de esta ecuación que está acá, la reactancia de estator dividido en 2 veces pi por la frecuencia, pues definida previamente aquí arriba, y sería, porque es x sub s dividido todo esto en 2 pi por f. Y con eso yo voy a ser capaz de encontrar la inductancia. Como no quiero que aparezca en la ventana de comando, punto y coma. Ahora igual lo podríamos verificar, a ver si es que estamos bien hasta ahí. Entonces vamos a correrlo. Ahí estaría el valor de la inductancia en henrios. O sea, tenemos que la reactancia de estator es 0.68, y bueno, acá tenemos 2 pi por f. 2 pi es 6, una aproximación súper bruta. 6, y después tenemos la frecuencia que es 60, así que 6 por 60 son 360. Estamos dividiendo 0,682 en 360. Y eso da aproximadamente, sería dividirlo en 100 y después dividirlo en 3. Dividirlo en 100 sería correr la coma 2 espacios hacia la izquierda, por lo tanto aparecen 2 ceros. Y después el 68 dividirlo aproximadamente en 3, que lo queda 0,18. Verificamos que está ok, está bien la inductancia entonces, y ahora sí le pongo el punto y coma para que no me aparezca acá abajo las siguientes veces que corra el código. Aquí tenemos entonces la inductancia de estator. Simplemente división de esta ecuación que es la de reactancia. Luego, vamos a hacer lo mismo con la inductancia de rotor, que ahora va a ser la reactancia de rotor, dividido en 2 pi la frecuencia, y la inductancia magnetizante, que va a ser la reactancia magnetizante dividido en 2 pi por f. Y hasta aquí ya corremos de nuevo nuevamente el código y vemos que aparecen ahora sí los valores de inductancia, magnetizante, inductancia de rotor e inductancia de estator. Ya con eso podemos empezar a determinar algunas cosas. Por eso podemos poner inductancias. Recordar que el parámetro constructivo de la máquina no es reactancia, sino que es la inductancia. La reactancia va a depender de la frecuencia con la que yo alimente la máquina. Como en la tarea, por ejemplo, se pide analizar esto a distintas frecuencias, entonces las reactancias van a ir cambiando a medida que ustedes cambien la frecuencia. Y también vamos a ver eso de todas formas. Vamos con otro apartado que sea ahora sí de cálculos. Entonces, por ejemplo, podríamos partir calculando la velocidad sincrónica en RPM. En RPM tenía el símbolo NS. Entonces, la velocidad sincrónica nosotros la habíamos definido como 60 por la frecuencia dividido en la cantidad de pares de polos. En el código que yo les pasé, aparecía 120 por la frecuencia dividido en los polos, que es lo mismo. Porque recordar que los polos es 2 veces la cantidad de polos y por lo tanto ahí tengo que amplificar también el numerador por 2 y aparece ese 120. Pero acá, tal y como fue definido en cátedra, y en las sesiones anteriores que hemos tenido, 60 veces la frecuencia dividido en la cantidad de pares de polos. Y entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que si tenemos una frecuencia de 60 Hz y tenemos una máquina de 4 polos, la velocidad sincrónica debiese ser de 1800 RPM. Por lo tanto, cuando yo corra el código acá, debiera aparecer que la velocidad sincrónica es de 1800 RPM. Hasta aquí vamos bien. Luego, podríamos definir ya no solamente la velocidad sincrónica en RPM, que a mí me sirve como para poder verlo, graficarlo. Hay que recordar que en sistema MKS lo que hay que ocupar es radianes partido en segundo. Por lo tanto, vamos a ocupar el omega S, que también está definido en el código de guía que les pasé yo. Omega S. Y el omega S se puede calcular como 2 veces pi por la frecuencia, que eso sería la frecuencia angular, dividida en la cantidad de pares de polos. Tan simple, o sea, omega dividido en la cantidad de pares de polos. O bien, hacer esta conversión desde la velocidad sincrónica
en RPM a radianes partido en segundo mediante una simple conversión. Recordar que para pasar de RPM a radianes partido en segundo, lo que hay que hacer es multiplicar por pi y dividir en 30. Entonces, si yo multiplico por pi aquí arriba, aparece este pi que está acá, y si yo divido en 30, este 60 se convierte en 2. Pero de todas maneras, la expresión cae de cajón, que es frecuencia angular dividido en la cantidad de pares de Fourier. Luego, aproximadamente, esto me tiene que dar cerca de 180. Por lo tanto, estamos en lo correcto. 188. Recordar que más o menos, así como una regla mnemotécnica, es que para poder pasar de RPM a radianes partido en segundo, RPM ustedes lo dividen en su cabeza en 10 y más o menos van a tener el orden de magnitud en el que andan los radianes partido en segundo. Eso quiere decir que si yo tengo 1800 RPM, entonces los radianes partido en segundo tienen que andar alrededor de 180. Si tengo una velocidad de 3000 RPM, entonces los radianes partido en segundo tienen que andar alrededor de los 300. Y así. Vamos ahora entonces con el equivalente de Thevenin, porque parte de todo esto es poder hacer el equivalente de Thevenin, que ayuda a simplificar bastante el circuito equivalente y que quede todo bien. Y así por lo menos también lo pasamos en las sesiones de cátedra. Entonces vamos con lo primero. Por orden computacional o por lógica computacional, vamos a calcular el equivalente de Thevenin primero, la inductancia, o sea, perdón, la impedancia de Thevenin. Fíjense que aquí me faltó poner inductancia de estator. Acá, inductancia de rotor. Inductancia magnetizante. Por si acaso, si alguna vez alguno de ustedes piensa que hacia abajo tiene mucha información, no sé, por decirles algo, voy a agregar cosas, esto es entre paréntesis. Por ejemplo, ustedes tienen A igual 1, B igual 2, C igual 3, D igual 4, E igual 5. Por decirles algo, ustedes dicen, chuta, estoy ocupando mucho espacio hacia abajo, me gustaría que quedaran todas estas juntas. Ustedes con el punto y coma pueden separar fácilmente. Vale decir, ustedes pueden hacer esto. Así. El punto y coma le dice a MATLAB, llega hasta ahí nomás también la línea, así que no es necesario que sigas analizándola como una línea por separado. Entonces, cuando yo haga esto y lo corra, va a aparecer A, B, C, D y E al tiro como variable. A pesar de que están todas definidas en una línea. Y eso se produce porque también agrego el punto y coma acá. Ahora, aquí me envió un error, que es porque aquí acá abajo puse impedancia de Thevenin, que aquí vamos a poner impedancia de Thevenin, y no le definí nada. O sea, ni siquiera sabe qué está pasando. O sea, MATLAB en este momento está diciendo, me mandaron la información que yo tengo que mostrar en pantalla esto, porque cuando ustedes nombran simplemente una variable, al nombrarla en MATLAB, lo que se produce es que MATLAB lo que va a intentar es mostrarlo, pero no la está reconociendo porque nunca la hemos definido antes, porque bueno, lo dejamos a medio camino y había que definir. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a definir la impedancia de Thevenin, que por aquí yo lo tengo anotado, es J, que el J ustedes lo pueden poner como 1i. Esto de acá es un 1, pero como en la tipografía de MATLAB es bien antigua, podríamos llamar, o sea, es tipo código, se confunde como si fuera una L, pero esto es un 1. 1i. Cuando ustedes ponen 1i, MATLAB lo reconoce como la variable imaginario, i, o j. Entonces vamos a tener j por la reactancia magnetizante, tenemos la suma de la resistencia de estator, porque es la rama del principio de resistencia de estator, más j, 1i, por la reactancia de estator. Todo esto dividido en la suma de toda la rama completa. O sea, resistencia de estator, reactancia de estator, J, 1i, por reactancia de estator, más la reactancia magnetizante. Entonces vamos a verificar de todas formas, tenemos J por X, de hecho lo podría abrir aquí mismo, ¿eh? Vamos a abrirlo para que lo vayamos verificando de todas formas. Pero según yo es así, porque tengo la reactancia magnetizante, que es donde se hace el equivalente de Thevenin. Después tengo arriba solamente la rama serie. La rama serie está compuesta por la resistencia de estator y la reactancia de estator. Y después tengo que dividirlo por toda la suma completa de la impedancia de toda la rama, incluyendo la de magnetizante. Entonces, resistencia, J por XS y J por XM. De hecho, aquí podemos factorizar. Ahí.
Vamos a verificar. Se los voy a mostrar, cosa de que ustedes también queden con la tranquilidad de que las expresiones coinciden con lo que se está mostrando en las PPT. Por acá tengo subidos, esto lo vimos en cualquiera, pero creo que en la parte 5 también. Entonces, por ejemplo, acá, aquí está, ahí está. Reactancia, o sea, inductancia de Thevenin, impedancia de Thevenin, J por XM por la suma de la rama serie, J por XM por la impedancia de la rama serie, y lo dividimos por la suma de toda la rama completa, incluyendo la magnetizante. Resistencia más J por XS más X. Luego, asimismo, como está aquí, vamos a entonces definir también el voltaje Thevenin. Entonces partimos. Voltaje Thevenin va a ser, tal como se menciona aquí, el voltaje de estator. Ojo, que aquí viene el voltaje que se aplica a la fase. Y eso va a depender de la conexión en la que esté la máquina. Si no se menciona nada, vale decir, se entrega el dato de placa, el motor tiene 380 volts o 540, como estoy poniendo aquí, voltaje de placa, que es lo que aparece en el motor de inducción, se puede asumir que está conectado en estrella. Se asume. Eso normalmente se asume así. Si no se entrega, estrella. Si se dice que es delta, entonces es delta. Pero si no, se asume que es estrella, porque es el conexionado más simple que hay. Y en estrella, lo que ocurre es que el voltaje línea a línea no entra a la fase completamente, sino que hay que dividirlo en raíz de 3. Vale decir que el voltaje de fase de la máquina, voltaje por fase, va a ser el voltaje línea a línea sobre raíz de 3. Y por lo tanto, aquí, cuando yo tenga que definir, tal como se menciona en la PPT, acá tengo que ingresar el voltaje de estator monofásico por fase. El voltaje por fase, en este caso, como es estrella, son los 540, que igual lo vamos a poner como voltaje línea a línea, sobre raíz de 3. En caso de que el motor estuviese conectado en delta, entonces simplemente va a ser el voltaje lineal. En este caso, entonces, como es estrella, voltaje línea sobre raíz de 3. Seguimos con el resto de la expresión, que es todo esto lo vamos a multiplicar por J por X sub M, y hay que dividirlo en la suma de todo, de toda la rama. Resistencia serie, tal como está aquí. Entonces aquí lo que estoy haciendo es esta expresión que está aquí. Voltaje Thevenin es P sub S, voltaje de estator monofásico, que ya sabemos, voltaje línea a línea sobre raíz de 3, por Jx sub m, Jx sub m, dividido en la suma de la resistencia de estator y J por X sub S más X sub m. Y con eso tenemos el voltaje de Thevenin. Y podemos corroborar de todas formas porque el voltaje de Thevenin tiene que ser muy similar al voltaje de entrada, salvo que sea un motor muy, muy extraño. Entonces, lo corremos y, por ejemplo, acá podemos ver el voltaje de Thevenin que me queda en forma, podríamos decir, compleja. Si ustedes se fijan, acá tenemos 457 volts más 340 J, porque probablemente ahí esté un J dando vuelta por ahí. Claro, J. Entonces, por ejemplo, si queremos ver cuánto es el valor de la tensión de Thevenin de manera fasorial, lo que podemos hacer es determinar absoluto de voltaje Thevenin. Que lo muestre. Esto es simplemente para mostrarlo en pantalla. Entonces lo corremos aquí y aquí el resultado me da 457,1268. ¿Por qué se aleja del 540? Si alguien me puede responder, pues yo les dije, y yo no les estoy mintiendo, eh, ¿por qué si yo les dije el voltaje es de 540 y el voltaje de Thevenin es muy parecido, ¿por qué me está dando 457? Si a alguien se le ocurre.
¿Será porque ese es solo el valor real y no la magnitud del voltaje de Thevenin? O sea, magnitud como de la fase. Claro, esa es una, y también porque estamos dividiendo en raíz de 3. Porque nos entran los 540, recuerda que estamos por fase. Entonces, como no entran los 540, entonces tampoco tenemos que tener una tensión parecida. Ahora, de todas maneras, no está exactamente el valor sobre raíz de 3. De hecho, aquí ya uno empezaría a sospechar de que hay algo extraño, porque la tensión TB me tiene que dar similar y me está dando por sobre el valor. Entonces, aquí hay que verificar si es que está todo bien. ¿Qué es lo que se ocupa? Ahí es donde viene finalmente todo el punto. Porque fíjense, yo acá tomo el voltaje de Thevenin absoluto, que no va a ser muy distinto. Si ustedes se fijan acá, yo calculé el valor absoluto, tengo 457,12, y acá abajo tengo que la parte real es 457,1. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria es muy pequeña. Este está multiplicado por 10 a la 2, pero la otra parte está multiplicada por 10 a la 0. O sea, la parte imaginaria es muy pequeña, pero de todas formas esto me tiene que dar bien. Entonces, acá ya tengo que empezar a sospechar de que hay algo extraño. Porque si yo divido ahora esto por raíz de 3, fíjense, los 540, si yo los tomo y los divido en raíz de 3, me da 311. Ese es el voltaje que está entrando a estator, B sub S. Y el voltaje de Thevenin me está dando por encima de esos 311. Y por lo tanto aquí hay algo extraño. Y hay que verificar si el código está correcto o no. Y hay que ver por qué. Profe, Sí, yo creo que como MATLAB es como una calculadora igual, pasa que cuando uno multiplica hay que poner un paréntesis afuera porque si no está multiplicando la raíz de 3 por el imaginario. En podría el, ser una alternativa. Por ejemplo, si lo ven así, él dice, hagamos esto. Esto lo vamos a así. Y fíjense. y lo que está al lado de donde está el imaginario también, imagino que debe estar en paréntesis porque si no va a multiplicarlo, está el imaginario por ay, ¿cómo se llama? Por la reactancia magnética, Ujú. por el resultado del voltaje lineal invertido de Claro. raíz de 3. ¿Esto de qué es esto aquí? No, todo eso, toda esa expresión en un paréntesis grande, creo. Ahora, si quisiéramos hacerlo más ordenado, pasamos todo lo que es al numerador acá, voltaje lineal, línea por eso, y dividido todo eso en raíz de 3. Y luego, todo el resultado de eso se divide en la suma de la rama serie. Ahora, yo les tengo malas noticias, porque de todas maneras estaba bien definido de antes. Y el resultado va a seguir dando 457. La pregunta es dónde está el problema. Entonces, aquí siempre hay que ir verificando que estén todos los datos ingresados bien y que no haya nada que sea extraño. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, acá, a ver, voltaje Thevenin, voltaje línea a línea, verificar a lo mejor que esto se esté dividido. Vamos por parte. Esto es importante que ustedes lo hagan en su momento. Vayan verificando paso a paso, porque no puede ser que el voltaje de Thevenin a ustedes les esté dando mayor que el voltaje de que entra a la fase. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ir viendo? ¿Cuánto vale el voltaje línea a línea sobre raíz de 3? 311. Y después acá, ¿cuánto vale este valor que está aquí? Que supuestamente es una serie completa, no puede ser mayor a 1. Entonces hay que ver dónde está el problema aquí. Si yo evalúo todo esto, me está dando mayor a 1. Y lo que hay que ver entonces es por qué me está dando mayor a 1. Y aquí es donde alguien me tendría que haber dicho, pusiste mal un signo de multiplicación. Nadie se fijó, pero bueno, tampoco es porque tengan que verlo a la primera. Me gusta hacer esto paso a paso porque ustedes siempre se van a enfrentar con esto mismo. Fíjense aquí, acá hay una suma y acá hay una suma. ¿Qué puse yo? Hubo multiplicación. Aquí hay un signo de asterisco. Recordar que aquí es la suma de todos los elementos de la rama serie. Aquí hice una factorización y debería haber puesto una suma. Y si ahora lo corro,
fíjense lo que me va a dar, 300. Y ahora sí, esos 300 son coherentes con el voltaje que entra, que realmente es de, no, este no es el absoluto, entonces quiero mirar el voltaje línea a línea. Ahí sí. 311 es el voltaje que entra directamente a una fase. Y el voltaje que estamos obteniendo por Thevenin es de 300. Era para ver si estábamos atentos. La vieja confiable de los profes antiguos. Pero no. O sea, la idea y lo que yo siempre intento hacer con estas cosas en MATLAB es no mostrarles un código hecho, sino irles mostrando en el camino cómo se hace, porque así ustedes van viendo cómo uno lo va depurando. Que ustedes tienen que también tener esas herramientas y van viendo cómo se hace. Cosas como, yo sé cuánto me tiene que dar el voltaje de Thevenin y no puede ser mayor el voltaje de entrada, van ayudando. Y ustedes van verificando, ¿dónde está el error? Alguien me dio una buena sugerencia, aunque yo sabía que no era, que era, a lo mejor hay algún paréntesis que no se está respetando bien, pero aquí no es necesario. De hecho, todo esto, esto es exactamente igual que, o sea, MATLAB respeta muy bien las papomudas. Por lo tanto, acá no es necesario poner un paréntesis después de multiplicar. Cada vez que haga una multiplicación, siempre lo va a multiplicar directamente por el numerador que haya antes. No es necesario que ustedes pongan los paréntesis para que digan hasta ahí nomás llega la división y después por favor multipliquen. MATLAB siempre asume lo siguiente: cuando ustedes ponen multiplicación, se multiplica. Si ustedes ponen división, se divide. Y así bien simple. De todas maneras, si ustedes lo quieren hacer más ordenado, la invitación es para ustedes. Pero de todas maneras, hasta aquí ya vamos bien. Tenemos el voltaje de Thevenin coherente, tiene que dar levemente inferior al voltaje de entrada. Y por supuesto, qué tan diferente va a ser del voltaje de entrada, eso depende de la máquina. Cuánto sean sus resistencias, cuánto sea su rama magnetizante, etc. Hasta aquí entonces tenemos impedancia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Y ahora que tenemos voltaje de Thevenin y impedancia de Thevenin, podemos empezar a calcular todo: corriente y el torque. Pero para eso tenemos que generar un vector deslizamiento. Y aquí es donde viene la parte que varios me hicieron una pregunta por correo, de cómo crear un vector deslizamiento. Entonces, por ejemplo, como yo lo puse en el código que yo les pasé, fue con un ciclo for. Entonces, primero, antes que se me olvide, acá no hemos definido nada. Velocidad sincrónica en RPM. Acá, velocidad sincrónica en radianes partido en segundo. Después, impedancia equivalente Thevenin. Acá, tensión equivalente Thevenin. Bien, hasta ahí entonces, vamos ahora a generar el vector deslizamiento. Y con eso lo vamos a hacer con un ciclo for, o en general cálculos completos lo podemos hacer con el ciclo for. ¿Cómo lo voy a crear? Voy a crear un vector n, si ustedes eligen el i, bueno, eligen el i, eso ya es indistinto. Y acá lo que yo hice fue este número que es el 500, es el muestreo que tiene la señal que ustedes tienen. O sea, yo voy a construir un gráfico como los que yo les he mostrado hasta ahora, así, que acá tenemos un gráfico que es torque versus velocidad, pero ¿cuántas muestras tomo? Porque MATLAB no es continuo, MATLAB es discreto. Construye todos estos gráficos como una serie de puntos, pero todos esos puntos son una cantidad de puntos finitos. Acá, por ejemplo, a lo mejor fueron 100 los puntos que se graficaron para formar esta curva. ¿Cuántos puntos yo quiero que tome para que me construya esta curva? Es lo que yo definí acá como 500. Incluso lo podemos definir acá arriba dentro de los, ni siquiera datos del motor de inducción. Podríamos generar un apartado distinto que sea parámetros del código, por decir algo. Y dentro de esos parámetros del código vamos a crear algo que se llame número de muestras. Número de muestras, 500. Le vamos a poner aquí, número de muestras. Cosa de que yo lo pueda modificar libremente al principio del código y no haya problema. Acá incluso también puedo ponerle el tamaño de la fuente, que más adelante lo vamos a ocupar. Por ejemplo, el tamaño de la fuente, 12. Cosas que uno va a ir agregando. Tamaño de fuente. Pero estos son parámetros
solamente que son del código. O sea, ayudan al código, pero no es algo que sea del motor de instrucción. Entonces vamos a ir para acá ahora de 1 a 500, para que quede más claro voy a ponerle número de muestras, de 1 hasta el número de muestras que yo haya querido poner. Número de muestras definido como 500. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar un vector deslizamiento. Acá pongo S paréntesis n. Este es un vector que lo que hace es, en la posición n de ese vector, lo va a llenar con un dato. ¿Cuántas veces va a pasar por aquí? 500 veces. Vale decir, acá se va a generar un vector con 500 elementos. Esos 500 elementos van a ir desde el 1 hasta el 500. El deslizamiento en la posición 1, el deslizamiento en la posición 2, el deslizamiento en la posición 3, y así. Porque tiene el deslizamiento como un vector que tiene una cierta cantidad de elementos y a cada elemento le corresponde un dígito que va del 1 al 500. Entonces, para que el deslizamiento, yo lo quiero, o sea, para que el deslizamiento sea mostrado de buena manera en el gráfico, tiene que ir entre 0 y 1, que finalmente así se fue construyendo en los gráficos. Entonces, una manera que a mí se me ocurrió, a ustedes se les podría haber ocurrido otra forma de hacerlo, es tomar el valor n y dividirlo en el número de muestras. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Por ejemplo, vamos a entrar en el ciclo for y el ciclo for va a entrar en el valor 1. Entonces, el primer valor de deslizamiento va a ser 1 sobre 500, un 500avo. Después, sigue el ciclo for, pasamos al n igual 2. En n igual 2, el siguiente valor de deslizamiento va a ser 2 sobre 500. Y así, 1 sobre 500, 2 sobre 500, 3 sobre 500, 4 sobre 500, 5 sobre 500, hasta llegar al 500 sobre 500, que va a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando yo? Acá es un vector de deslizamiento que muestrea desde 0 a 1 sin tomar el 0. El 0 no lo toma en cuenta, parte del 1 partido en 500, que está bien cerca del 0, pero no es 0. Y llega hasta el 1. Si yo aquí, por ejemplo, lo podríamos hacer simple con 10 muestras, cosa de que se vea qué es lo que está ocurriendo aquí. Este ciclo for lo vamos a correr y les voy a mostrar el resultado. Acá me voy a ir al vector de deslizamiento. Y fíjense lo que se ocurrió aquí. El vector de deslizamiento, que aquí yo lo podría mostrar, es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1. Son 10 muestras y esas 10 muestras son equidistantes entre 0 y 1. Si yo acá yo pongo 100, entonces ahora va a ser 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 y así. O sea, lo que yo hago con eso es construir un vector de deslizamiento con un cierto número de muestras. Y en el caso del código que yo les pasé tenía 500 muestras, me parece. Y ahí queda, 500 muestras. Y a partir de ese valor de deslizamiento yo puedo ir calculando otras cosas. Entonces fíjense, aquí mismo voy a ir aprovechando, porque a cada valor de deslizamiento yo puedo calcular la corriente. Recordar que yo tengo el circuito equivalente por aquí. Creo que no lo tengo aquí, lo tengo en otro lado. No, lo tengo aquí. Vamos a entrar acá. Creo que es la parte 4. Por acá anda el valor de deslizamiento. Aquí. Aquí fíjense que la corriente de rotor depende, dentro de otros parámetros, del deslizamiento. Acá esta resistencia depende del deslizamiento. Si la resistencia depende del deslizamiento, entonces la corriente también va a depender del deslizamiento, porque mayor resistencia, menor corriente. Por lo tanto, a cada valor de deslizamiento, esta resistencia va a adquirir un cierto valor, y como va a adquirir un cierto valor, yo puedo calcular cuál es la corriente, por el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin estaba aquí. Entonces, fíjense, acá voy a tomar esta expresión que está aquí, corriente, en este caso, el voltaje de Thevenin, dividido, etcétera, etcétera. Lo voy a poner en mi código. Ahora, fíjense, después, porque todo esto yo lo quiero hacer para poder obtener la curva torque-velocidad, aparece la corriente al cuadrado. La corriente responde a una división entre una tensión Thevenin y un montón de resistencias y reactancias que forman una impedancia. Mi pregunta para ustedes es, ¿esta corriente va a ser un fasor con magnitud y ángulo, para decir va a tener una parte real imaginaria, o va a ser una magnitud?
Va a aparecer como un Un fasor. fasor al calcularlo. Correcto. Es un fasor. Ahora, acá abajo, en el torque electromagnético se eleva al cuadrado. Y una magnitud que es compleja y que se eleva al cuadrado queda solamente la magnitud al cuadrado. Entonces, lo que yo puedo hacer, si es que yo quiero calcular el torque, es calcular simplemente el valor absoluto de la corriente, o sea, la magnitud solamente, porque después la magnitud yo la elevo al cuadrado, que sería lo mismo que elevar el fasor al cuadrado. Elevar un fasor al cuadrado, un número complejo al cuadrado, es lo mismo que calcular su magnitud al cuadrado. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, acá voy a escribir la corriente de rotor, que es la que importa. La corriente de rotor va a ser, tal como se menciona en acá, voltaje Thevenin sobre si ustedes se fijan acá yo separé, cosa de que se viera resistencia e impedancia, o sea, resistencia y reactancia de Thevenin, pero si yo estas dos cosas las junto, RTH más J por XTH, eso es la impedancia de Thevenin, o sea, esto que está aquí. Entonces acá lo que voy a hacer es sumar la impedancia de Thevenin completa más, me queda R sub R partido en S, eso lo tengo que hacer, R sobre Sn, resistencia de rotor dividido en el valor de deslizamiento que fue encontrado anteriormente, y a esto tengo que sumarle la reactancia de rotor. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Tengo el voltaje Thevenin por fase, que está aquí, voltaje Thevenin. Después tengo la suma de la resistencia de Thevenin más J por la reactancia de Thevenin, que está aquí abajo. Tengo la resistencia de rotor partido en el deslizamiento y me queda más J por la reactancia de rotor. Y aquí me faltó un J. J por la reactancia de rotor. Con esto entonces vamos a tener la expresión de la corriente como fasor. Pero si ustedes quieren solamente determinar el valor absoluto, entonces, o la magnitud de este fasor, le ponemos el absoluto. Punto y coma. Entonces, vamos a calcular, vamos a ver si es que hasta aquí no tenemos algún problema. Me queda un vector de corrientes. ¿Por qué? Porque para cada valor de deslizamiento hay un valor de corriente. Porque la resistencia de rotor sobre ese partido en N, resistencia sobre deslizamiento, esto va a adquirir ciertos valores a medida que el deslizamiento se va evaluando. Para cada uno de estos valores de deslizamiento entre 1 y 500, que sería entre 0 y 1, separado en pasos de un 500avo. Con esto tenemos entonces la corriente de rotor. Vamos con lo siguiente, el torque. Torque electromagnético para un cierto valor de N. Entonces acá nos venimos a esta expresión que está aquí y el torque electromagnético acá está. Esta es la expresión que podríamos ocupar. Va a ser el número de fases por la corriente de rotor al cuadrado ahí está, corriente de rotor al cuadrado por la resistencia de rotor y todo esto dividido en el deslizamiento y la velocidad sincrónica omega s. Acá abajo vamos a poner al tiro omega s, el valor de deslizamiento para la iteración en la que estamos. Número de fases, lo vamos a verificar. Número de fases, m, corriente de rotor al cuadrado, resistencia de rotor, todo esto dividido en omega s por el deslizamiento para el valor específico de deslizamiento en el que estamos trabajando.
Con eso entonces vamos a tener un muestreo de la forma de onda del torque, de la curva característica del torque, curva característica torque-velocidad, y un muestreo también de la corriente de rotor. Si alguien quisiera calcular la corriente de estator, se puede devolver en el equivalente de Thevenin, o ahí también ustedes tienen que ir jugando con justamente eso. O sea, jugar con el circuito equivalente, cosa de a partir de esto mismo, a lo mejor para cada valor de resistencia, de corriente de rotor, devolverse y determinar cuál sería la corriente de estator. Ya con esto tenemos todo. Me queda graficar. Entonces aquí vamos a hacer otro apartado, otra sección, que va a ser gráficos. Y aquí vamos a hacer el ploteo. Vamos a plotear el deslizamiento. Podemos plotear el deslizamiento. S y el torque. Como ya tengo dos vectores que tienen la misma longitud, no es necesario que yo ponga o que haga un ciclo for. Vale decir que yo tenga que decirle explícitamente a MATLAB que grafique punto a punto el ciclo for del 1 al 500. Como yo tengo dos vectores y esos dos vectores tienen la misma cantidad de elementos, acá S tiene el deslizamiento, va de 1 a 500, y el torque también va de 1 a 500 porque está en el mismo ciclo for. Entonces basta con que yo mencione nomás deslizamiento y torque electromagnético. Y MATLAB automáticamente va a enlazar el primer valor de deslizamiento, le va a graficar el primer valor de torque. El segundo valor de deslizamiento, el segundo valor del torque. Y así. Y bueno, acá para que se vea más claramente, le voy a poner que el ancho de la línea sea 2. Ya. Veamos qué es lo que tenemos hasta el momento. Este que me lo puso arriba. Ahora sí. Ahí tenemos una curva que sale al revés, si ustedes se fijan, a la que nosotros vemos acá. ¿Por qué sale al revés? Porque el deslizamiento me lo está graficando de 0 a 1. Y acá está de 1 a 0. Para poder analizar esto en la velocidad, que la velocidad parte en deslizamiento unitario y termina en 0. Entonces, ahora lo que podremos hacer, como ya tenemos y verificamos que esta curva está más o menos bien, es cambiar el eje X, ya no tomarlo como deslizamiento, sino que tomarlo como velocidad. Y eso es lo que podemos hacer a continuación. Entonces vamos a generar, o bien, aquí mismo podremos generar un vector distinto. Y fíjense lo que vamos a hacer aquí. A cada valor de deslizamiento, le voy a generar un vector velocidad en RPM. Y eso es bien simple, porque a partir del deslizamiento, yo puedo ser capaz de encontrar. Aquí voy a escribir RPM en, que así lo tengo definido en el código que les di en la tarea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para cada valor de deslizamiento, yo quiero que ponga un cierto valor de velocidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces va a ser la velocidad sincrónica en RPM multiplicado por, y aquí ustedes tienen que saber, 1 menos el deslizamiento. Vale decir, cuando el deslizamiento es unitario, S igual a 1, vamos a tener que la velocidad es 0. Cuando el deslizamiento es 0, vamos a tener 1 menos 0, 1, 1 por la velocidad sincrónica en la velocidad sincrónica. Y esto entonces me va a permitir que a cada valor de deslizamiento le va a encontrar su valor de velocidad. Y entonces, en vez de graficar el deslizamiento y el torque electromagnético, acá podemos definir o graficar la velocidad y el deslizamiento, la velocidad y el torque. Fíjense. ¿Por qué me lo tira tan arriba? Seguramente asume que estoy con la otra resolución. Y ahora sí tenemos este gráfico. Si se fijan, me falta un valor, que va a ser el de 1800, que es 0. Pero ahí es preferible no llegar a eso aún, o si quieren ustedes lo agregan a mano. El torque en 1800 es 0. Porque lógicamente cuando tienen deslizamiento 0, les va a quedar una resistencia dividida en 0. Y MATLAB se va a empezar a volver medio loco.
Entonces, por eso que yo no toco el deslizamiento cero. Lo podríamos hacer por límite, pero no es necesario. Y aquí podemos hacer algunas cosas para acomodar el gráfico, que sería, por ejemplo, el guidón y X-label, ponerle acá abajo velocidad en RPM, y label torque en Newton metro. Ya. Y antes de que terminemos, porque nos quedan 10 minutos, les voy a mostrar cómo lo haríamos entonces para cambiarle la resistencia rotórica. Ya está en el código, sin simplemente cambiar el valor de resistencia y al volver a hacer todo esto. Ahí tenemos el gráfico, más bonito. Y fíjense lo que vamos a hacer. Acá los cálculos están en esta zona. Y que incluso de los cálculos previos ya viene aquí, esto también hay que calcularlo para cada valor de frecuencia. Así que prácticamente estas zonas las podríamos mezclar. Aquí lo que yo voy a hacer, para que no quede tan separado, es que vamos a juntar todos los cálculos en una sola sección que se llame cálculos. Y aquí vamos a poner cálculos previos, y después cálculos que viene después de previos, posteriores. Entonces, cálculos del comportamiento del motor o de la curva característica. Notar que todos estos códigos que están aquí, todas estas líneas, cambian dependiendo de la frecuencia. Y todos estos que están aquí abajo, o de aquí para abajo, van a cambiar dependiendo de la resistencia. Hasta aquí. De aquí para abajo va a depender de la resistencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer? Esto es artesanal, sin siglo for, largo y tedioso. Pero, por ejemplo, si acá abajo yo quisiera hacer un nuevo apartado en que podremos poner cambiando resistencia rotórica. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiar el valor de resistencia rotórica a 0,3, por ejemplo, y vamos a tener que repetir aquellos cálculos que lo requieran. Entonces, esto de Thevenin y esto de Thevenin, nada, aquí no está la resistencia de rotor involucrada, acá sí está la resistencia de rotor involucrada, o sea, esto hay que calcularlo de nuevo. Entonces, fíjense lo que podemos hacer. Aquí le vamos a llamar a esto, a este gráfico, figure 1, porque es la primera figura, y les va a abrir a ustedes un gráfico. Después vamos a nombrar otro que se llama figure 2, y con figure 2 va a abrir otra ventanita. Ya vamos a ir bien. Entonces, para esa resistencia de rotor, ese es el código que vale. Fíjense lo que vamos a hacer, que es más o menos lo que está en el código, pero aquí yo se los voy a mostrar más expandido, para que se vea qué es lo que se está haciendo. Entonces acá voy a crear una nueva figura, que va a ser la figura 2. Con el comando figura 2, lo único que va a hacer esto es abrir una figura, abrir un cuadradito que se llama figura 2. Después, para resistencia de 0,01, va a calcular todo esto, va a calcular el torque, y en la figura que está abierta, yo voy a plotear esto que se muestra aquí. Bien simple. Después, voy a cambiar el valor de la resistencia, por ejemplo, a 0,3, y aquí, para que me escriba o me muestre el gráfico exactamente en la misma posición de este, que se vea simultáneamente, aquí le voy a poner hold on. Esto lo que significa es, me abrió la figura 2, me graficó esto que está aquí, y por favor quédate ahí, aguántate un poquito que voy a calcular unas nuevas cosas y voy a traerte de vuelta otro gráfico que tienes que poner encima. Entonces calculamos con resistencia de rotor 0,1, graficamos, mantenemos, calculamos con resistencia de rotor 0,3, ploteamos, mantenemos. O siquiera, bueno, ya a esta altura no es necesario. Y fíjense lo que va a ocurrir acá. En la figura 2, esto es lo que ocurrió. Me graficó para el primer valor de 0,1, lo ploteó y le dije, mantente ahí, quédate quieto, quédate ahí.
calculo nuevamente, y ahora vuelve a graficar en esta misma ventanita, que yo le puse figura 2, este que está en rojo. Y si yo agrego más, pues va a ocurrir lo mismo. 0,6. ¿Ven? Eso es lo que bueno. Después le podemos poner al final, ahora al final de todo, cuando ya graficó y graficó, le podemos poner esto de acá, cosa de que el grafiquito quede un poco más presentable. Ahí. Por último, lo que les voy a mostrar es qué es lo que ocurriría, cómo habría que hacerlo, ahora variando, por ejemplo, la frecuencia, variando la frecuencia por encima de la nominal. Por encima de la nominal lo que se hacía es que se mantenía el valor de tensión y solamente se cambiaba la frecuencia. Entonces me voy a tener que venir acá. Primero vamos a restablecer el valor de resistencia. Por ejemplo, vamos a restablecer acá, resistencia acá. Y fíjense que de los cálculos, zona de cálculos, ¿qué es lo que hay que cambiar? Prácticamente todo. Todo esto hay que hacerlo. Entonces me voy a traer la sección completa, que sería la de cálculos. Pero antes vamos a establecer el valor de frecuencia. Primero vamos a graficar la original, con frecuencia igual 60, simplemente para que se muestre. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Figura, hay que establecer la de antes. Figura 3, porque ahora quiero abrir otra figura nueva. Para este valor de frecuencia yo quiero que me plotee, aquí vamos a ocupar este, que me plotee el torque electromagnético. O sea, aquí ¿qué es lo que único que hice? Como digo, esto es muy artesanal. Tomar el cálculo de arriba, toda la sección, y repetirlo. O sea, me va a aparecer, el código está repetido como 18 veces y no es necesario, pero simplemente para que ustedes vean qué es lo que se está haciendo. Ustedes después lo pueden simplificar más. Acá en la figura 3 me está graficando la misma forma de onda de siempre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si queremos cambiar la frecuencia, hay que cambiar todo esto de aquí, completo. Toda esta sección de cálculo. Entonces vamos a venir para abajo, lo copié y lo pegué, y ahora, por ejemplo, le pongo frecuencia 70. Esto, como digo, es artesanal. Ustedes pueden ver tal como yo les puse en el código que les mandé. Ahí yo puse un ciclo for, que igual es artesanal, pero el ciclo for, por último, me permite no tener que estar repitiendo todas estas líneas de código. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En frecuencia 60 me calcula todo y grafica. Manténlo ahí, mantén ese gráfico ahí, abierto. Cambiamos la frecuencia a 70. Calculamos todo, inductancia, velocidades, deslizamiento, etcétera. Y ahora vuelve a graficar. Mira lo que ocurre. Ahí me graficó la segunda curva. Esta es para 60 Hz, que termina en 1800 RPM, y esta es para 70 Hz, que va a terminar en 2100 RPM, me parece. Sí, 2100 RPM tendría que ser. Acá falta el último valor, que es torque igual, el último es 0. Ustedes si quieren lo agregan, pero no es necesario. Ya con esto basta y sobra. Y así ustedes tienen que ir repitiendo exactamente lo mismo que está acá para flujo constante, flujo debilitado, etc. Y así es simple, o sea, no es más que esto. Y bueno, el análisis que tiene que ir de su cosecha. Entonces aquí lo bonito, por ejemplo, sería poner un ciclo for, tal como lo habíamos puesto en el código que yo les pasé, y vamos a crear desde i igual 1 hasta 2, por decirle una tontera, y de 1 a 2. Y aquí F1
Es un poco largo, sí. Podríamos hacer, bueno, pero no quiero quitarle más tiempo, porque hay varias alternativas aquí, tal como yo le puse con el código que les mandé, o bien directamente nombrar las dos frecuencias, F1, F2 igual 70 y etcétera, F3 si es que quieren más, 80 y así. Y aquí en vez de ponerle F va a ser FI. Cambiamos todo esto a FI, 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 FI. Y acá no hay más frecuencia, no hay más frecuencia, no hay más frecuencia, no hay más frecuencia. Se puede borrar todo esto y le ponen en, por ejemplo. Y en este caso lo que hace es, entra el siglo for igual 1. Esto ya está definido, incluso lo puedo definir previamente. 3 valores de frecuencia. Ahí. Y me va a calcular la inductancia, todas las inductancias con el valor primero de frecuencia, F1. Y F1 vale 60. Calcula todo con 60, calcula todo con 60 y grafica. Mantiene. Cambia a 2. En 2 cambia a 70. En 70 vuelve a calcular todo, etc. ¿Y qué es lo que vamos a observar en este nuevo gráfico? Exactamente lo mismo. O sea, es equivalente. Ahí está. Pero no tengo que estar repitiendo las líneas de código. Va por ese lado. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya no me quiero pasar de la hora. Y me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿O todo ok? Yo tengo una duda, pero como para entender bien el vector del deslizamiento, que hay como que, em, Este. que, ¿cómo el NM, de qué depende? O sea, ¿cómo lo define uno? Puede ser el número que uno quiera. Excelente pregunta. El número que tú quieras. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo hago a 10? Fíjate lo que ocurre. Equivalezco aquí. A ver. NM. Deslizamiento NM. Ah, claro, no, está bien. Está bien. Pero es que está con tan baja resolución. Te fijas, ahora esta cuestión es súper cuadrada y no Claro. alcanzó a siquiera a graficar los puntos donde correspondía. O sea, ¿Qué pasa? seccionó el final en 10 partes, ¿o no? No. O sea, aquí lo que intentó hacer es, hizo entre 0 y 1800 RPM 10 valores, 10 valores de velocidad. Y en esos 10 valores de velocidad fue Lo unió calculando el como en valor de línea torque. recta. Claro, y los une con una línea recta. Eso es lo que hace Y MATLAB. esos 1800 Esto fueron miro definidos. acá, el N sub S. Aquí está definido. Los 1800 RPM, que dependen de la frecuencia y depende de la cantidad de pares de polvo. ¿Y eso en el plot está? No, en el plot Porque el uno N sub plotó. S, que es la velocidad sincrónica, acá calculé distintos valores de deslizamiento entre 0 y 1. A cada uno de estos valores de deslizamiento entre 0 y 1 le corresponde una velocidad que la calculamos aquí. Y esa velocidad depende de la sincrónica tal como se menciona aquí. Ah, ya. Ya, ya, ya. Entonces, por Ya ahí ejemplo, me quedó más claro. si aumentamos a 20, fíjate lo que ocurre. Va a quedar un poco más redonda, ¿no? Empieza, algo puede, pero todavía no la alcanza Claro. para O poder sea, mientras muestrarlo más bien. números mejor. O sea, mientras Mientras más más, grande es. así es. Ahí empieza a aparecer bien la curva porque logra ver valores de deslizamiento aquí cercanos a esta zona. No sé, ¿qué pasa si ponemos 5000? Va a aparecer perfecta la línea. ¿Te fijas? Sale perfecta. Claro. Y ahí más se acerca al eje X, ¿o no? Más se Nunca acerca acá abajo. Sí, más se acerca, Ah, pero sin ya, llegar a tocar. Claro claro. que sí. Más preciso es, ya. Ya, gracias, profe. Entonces, eso. Depende de ustedes cuál es el valor que ustedes quieren para hacer el muestreo. 10 ya sabemos que no se puede, 20 tampoco. Tiene que ser algo coherente, cosa de que esta zona, que es la zona estable que tiene la curva característica torque-velocidad, quede bien muestreada.
y como es tan estrecha, son muy poquitos los datos que hay entre este punto y ese punto, tiene que haber un buen muestreo para que salga. ¿Alguna otra pregunta? Acá ustedes les pueden poner la leyenda, depende de qué tanta pasión le quieran poner a estos gráficos. Mientras yo hago esto, si alguien tiene alguna pregunta, Profe, cuando yo estaba haciendo eso mismo que está haciendo usted ahora, de leyenda, me da como una cuestión abajo naranja. O sea, me lo tiraba, pero como que no, como que tenía un error o algo así. ¿así tal cual? No sé. Sí, sí, no sé por qué. Lo mismo que estaba haciendo. Leyenda, LRS, ¿cierto? Todo para mostrarlas, pero una de esas quizás que me faltó por ahí. Verifica y compáralo con esto que está aquí, porque no te debiera fallar. Lo que sí, la cantidad de leyendas tiene que, o sea, la cantidad Sí, de me da, elementos que tenga coincide. digo, Porque, porque me da, pero me sale como con- o sea, como falla, pero te me lo parece tira. bien, te Sí, parece sí, bien, pero acá abajo sí, me aparece parece una bien. línea naranja. Eso. Puede ser que Quizás que puede hayas ser. escrito alguna resistencia más o menos. A lo mejor escribiste menos valores. Por ejemplo, si aquí son tres curvas, tienen que ser exactamente tres valores. Si es que pones Ah, claro. cuatro o tres o dos, por ejemplo, si yo pongo aquí dos, me va a aparecer automáticamente un mensaje naranja que me va a decir, o no, me parece que con cuatro. Con cuatro, si pongo uno de más, me aparece el mensaje. Me parece, hay una leyenda que no se está mostrando porque en realidad no hay nada a lo que asociar. Ahí está. Ah, ya, ya, bueno, ya, gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Ya le estoy quitando 7 minutos de nuevo. Bien. Entonces, dejo de grabar